Muy buenos días, mi nombre es Jesús Manuel León Velázquez de la carrera de Contaduría Pública, semestre segundo G, Universidad EPCA. El día de hoy veremos los contratos mercantiles. Contrato de comisión mercantil. Definición. El contrato de comisión mercantil es aquel por el cual una de las partes, o sea el comitente, confiere o delega un encargo a la otra parte, el comisionista, quien se obliga a desempeñarlo y recibe por ello el pago de una comisión. Modalidad. Para la celebración del contrato de comisión mercantil no existe ningún requisito formal y puede hacerse tanto de forma escrita como de forma verbal y aceptarse de manera tácita o expresa. Derechos y obligaciones de las partes. Como cualquier otro trabajador, el comisionista tendrá derecho a disfrutar de las prestaciones otorgadas por la empresa, como vacaciones y prima vacacional, aguinaldo, participación en las utilidades de la empresa, prima de antigüedad y en su caso la indemnización correspondiente, la cual será calculada en términos del artículo 298 de la LFT, según el cual se determinará con base en el promedio anual de percepciones del trabajador. Ejemplo del contrato. En este contrato mercantil, una parte la realiza a cambio de una comisión, se trata del comisionista. Ese monto de dinero es el que la otra, quien ha efectuado el encargo, o sea el comitente, queda obligada a pagar. Contrato de factores y dependientes. Definición. Factores. Es la persona que administra un establecimiento mercantil en nombre y por cuenta del dueño. Dependientes. Son de facultades restringidas, como los empleados subalternos que el comerciante tiene a su lado, para que le auxilien en sus operaciones bajo dirección. Modalidad del contrato. La modalidad de este contrato se da para la formación o por una obra o servicio determinado. Derechos y obligaciones de las partes. Los factores deberán tener la capacidad necesaria para obligarse, y poder o autorización por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico. Los factores negociarán y contratarán a nombre de sus principales, expresándolo así en los documentos que con tal carácter suscriban, pudiendo también contratar en nombre propio. En todos los contratos celebrados por los factores con tal carácter, quedarán obligados los principales y sus bienes. Si contratasen en su propio nombre, quedarán obligados directamente. Ejemplo del contrato. Así pues, se reconocen como auxiliares dependientes a los factores o gerentes, los contadores privados, los agentes de ventas y los demás trabajadores de una negociación. Y los auxiliares de comercio son los corredores, los intermediarios libres, los agentes de comercio, los comisionistas y los contadores públicos. Contrato de depósito mercantil. Definición. El contrato de depósito mercantil es aquel en el que una parte, o sea el depositante, entrega ciertos bienes a otra, el depositario, para que éste último realice su custodia durante un periodo de tiempo determinado. Modalidad. El contrato de depósito mercantil es bilateral, oneroso y real, y quedará constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye el objeto del convenio. Derechos y obligaciones de las partes. El depósito queda constituido mediante la entrega al depositario de la cosa que constituye su objeto. Artículo 335. El depositario está obligado a conservar la cosa, objeto del depósito, según la reciba y a devolverla con los documentos si los tuviese, cuando el depositario se la pida. Ejemplo del contrato. Un ejemplo sencillo es el dueño de un local dando a guardar su mercancía con algún socio. Contrato de almacenes generales de depósito. Definición. El depósito comercial es un contrato a través del cual una persona llamada depositante entrega mercancías al depositario para que éste las guarde o custodie por un tiempo determinado. El depósito comercial por su carácter de tal es remunerado. Modalidad. Los contratos se pueden celebrar por escrito o verbalmente, salvo en los casos en que expresamente establezca que es obligatoria la forma escrita del contrato. Derechos y obligaciones de las partes. Los almacenes generales de depósito están obligados a emitir los certificados que acrediten la propiedad de las mercancías o bienes que le fueren entregados en depósito, salvo en el caso previsto por el artículo 20 de esta ley. Ejemplo del contrato. Al estacionar un carro en un estacionamiento. El contrato de almacenes generales de depósito es un contrato derogado. Contrato de préstamo mercantil simple y con garantía. Definición. El contrato de préstamo mercantil es aquel donde una de las partes, el prestador, entrega al prestatario bienes fungibles, títulos o valores, dinero o mercancías,
y éste se obliga a restituir otro tanto de la misma especie y calidad en los términos pactados, y en caso de mora a pagar un interés convencional o legal. Modalidad. Los contratos de préstamo pueden clasificarse al igual que los tipos de créditos. Por ejemplo, según su finalidad, pueden ser contratos de préstamo personales para una necesidad específica en un momento determinado como un viaje, de consumo hipotecario o empresarial. Derechos y obligaciones de las partes. La mayor obligación de este contrato es en el que la parte que recibe el préstamo debe pagarlo en el tiempo y forma pactados. A su vez, el que da el préstamo tiene derecho a recibirlo de esta misma forma. Ejemplo del contrato: al prestar dinero para iniciar un negocio. El contrato de préstamo mercantil simple y con garantía es un contrato derogado. Compra-venta y permuta mercantil. Definición: la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Es un intercambio de cosas. Este contrato no es igual que el de la compraventa, ya que en el de compraventa un contratista se obliga a dar una cosa a cambio de dinero. Modalidad: contrato de compraventa con reserva de dominio, contrato de compraventa a plazos, abonos o parcialidades, contrato de compraventa con pacto de preferencia, contrato de compraventa con retracto convencional. Derechos y obligaciones de las partes: entregar al comprador la cosa vendida, garantizar la calidad de la cosa, responder del saneamiento por causa de evicción y por los vicios o defectos ocultos del bien enajenado. Entregar los documentos legalmente necesarios para acreditar la adquisición del bien objeto del contrato. Ejemplo del contrato: al hacer la compra de alguna casa. Consignación mercantil. Definición: la consignación mercantil es el contrato por virtud del cual una persona denominada consignante transmite la disponibilidad y no la propiedad de uno o varios muebles a otra persona denominada consignatario, para que le pague un precio por ellos en caso de venderlos en el término establecido. Modalidad: este contrato se puede desarrollar tanto por medios escritos como verbales. Derechos y obligaciones de las partes. Las partes tienen como obligación el cumplir de una manera adecuada lo pactado, así como el derecho de no ser afectados en un futuro por reglas no establecidas con anterioridad. Ejemplo del contrato: la empresa A tiene un lote de neveras que no puede vender y decide entregarlas a la empresa B en consignación para que las pueda vender. Contrato de seguro y la ley de contrato seguro. Definición: el contrato de seguro es el acuerdo por el cual el asegurador se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte, tomador, al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, a cambio del pago de un precio denominado prima por el tomador. Modalidad: existen distintas modalidades de contrato de seguro: de accidente, de viaje, de transporte, de hogar, de robo, de vida, de salud. Pues bien, a todas las modalidades en defecto de ley que les sea aplicable, les será aplicable lo dispuesto en la Ley 50/1980 del 8 de octubre de contrato seguro. Derechos y obligaciones de las partes. El solicitante del seguro está obligado al pago de la prima en el momento de la suscripción del contrato. En el seguro celebrado por cuenta de terceros, el solicitante debe pagar la prima, pero el asegurador podrá exigir su pago al asegurado o al beneficiario en caso de incumplimiento de aquel. Ejemplo del contrato: al contratar algún seguro de auto. Contrato de transporte terrestre y marítimo. Definición: terrestre. El contrato de transporte terrestre de mercancías es aquel documento mediante el que una parte, el porteador, se obliga ante la otra, el cargador, con un precio acordado, a transportar de un origen a un destino una mercancía para dejarla en manos del destinatario, en el lugar y las condiciones negociadas. Marítimo. En virtud del contrato de transporte marítimo de mercancías, el naviero o el operador se obligan ante el embarcador o cargador, mediante pago de un flete, a trasladar la mercancía de un punto a otro y entregarla a su destinatario o consignatario. Modalidad: las modalidades del contrato de transporte marítimo son según la forma de explotación del buque, línea regular y régimen de fletamentos.
Esto sería todo sobre los contratos mercantiles. Muchísimas gracias por ver. Mi nombre es Jesús Manuel León Velázquez de la carrera de Contaduría Pública, semestre segundo G. Se agradece su atención. Gracias.